Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Bueno, vamos a hacer un parcial más, o mejor dicho, otro segundo parcial, ¿sí? Que también es del año 2018. Agarré estos parciales más que nada porque no pude conseguir alguno más reciente, pero pueden ver que la estructura en sí suele ser la misma, así que no van a tener problemas en que sea un parcial un poquito más antiguo. De todas maneras, los conceptos que aparecen acá son los mismos que ustedes tienen que saber, sea para este parcial o para cualquier otro de otro año, ¿sí? O sea, los temas son exactamente los mismos. Bueno, como pueden ver, en el punto 1 tenemos un ejercicio para resolver dos integrales, simplemente resolverlas con las técnicas que nosotros consideremos más adecuadas. El punto 2 nos pide que encontremos una función que cumple una cierta ecuación. El punto 3 es una serie, tenemos que analizar su convergencia. El punto 4 es un ejercicio en el que tenemos que calcular, o mejor dicho, no hace falta calcular en este caso el polinomio de Taylor, pero tenemos que poder decir cuántos términos necesitaría un polinomio de Taylor para que el cálculo de esa integral tenga un error menor a 10 a la menos 3. Así que bueno, vamos a tener que tener presente eso también para ese ejercicio. Y por último, el punto 5 es una serie de potencias, ¿sí? En el cual nos piden el intervalo de convergencia o dominio de convergencia y en el inciso B nos piden la función suma. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar con las integrales. Como estos ejercicios son relativamente, digamos, hemos hecho en varios videos resolución de este tipo de ejercicios, vamos a ir un poco más rápido, está bien, con el tema de las cuentitas, pero bueno, la idea es lo siguiente, tenemos esta integral que es un coseno de x sobre menos 3 seno cuadrado de x, menos 3 seno de x, menos 6 coseno cuadrado. Bueno, algo que les tiene que poder llamar la atención acá es el hecho de que ustedes tienen en el denominador, o sea, evidentemente hay una especie de, digamos, luz que nos está diciendo que algo con funciones trigonométricas vamos a tener que hacer. Puede ser una sustitución común o una sustitución trigonométrica. En este caso, yo propongo que usemos la identidad fundamental de la trigonometría, que nos dice justamente que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. Por lo tanto, si despejamos el coseno al cuadrado, nos va a quedar 1 menos seno, de x, seno cuadrado de x. ¿Y por qué hago eso? Porque, fíjense, todos estos tienen seno. Y y el único que no tiene seno de x es esto de acá. ¿Está bien? Obviamente, eso no quiere decir que en otro ejercicio que haga una estructura parecida no puedan usar otra sustitución. Pero bueno, en este caso yo les propongo esta. ¿Para qué hacemos esto? Para que todo lo que tiene el denominador quede a partir de senos de x. Que no quede nada con coseno en el denominador. Es verdad, tenemos un coseno en el numerador, pero ahora van a ver para qué sirve. Entonces, al hacer eso, fíjense que todo esto que está acá en naranjita es donde usamos la identidad trigonométrica, ¿sí? Entonces hacemos ahí una distributiva y nos queda menos 6 más el seno cuadrado de x. Pero como había un menos 3 seno cuadrado de x, es como que nos queda menos 3 seno cuadrado más 6 seno cuadrado. O sea que nos queda un 3 seno cuadrado de x. Bien, y nos queda el denominador de esta manera. Entonces, ahora lo que yo les propongo es ahora usar efectivamente usar el método de sustitución. Lo que vamos a proponer es u igual a seno de x, ¿sí? ¿Por qué? Porque si proponemos esa sustitución, van a ver que el du coincide con el coseno de x, que es justamente lo que tenemos en el numerador. O sea que todo va a transformarse como si fuera en una función racional, ¿sí? Porque fíjense que cuando hacemos la sustitución nos queda esta integral. ¿Está bien? Y como si hasta ahora no fuera suficiente, esta es una integral que se resuelve con un método bastante particular, que es el de fracciones simples, ¿sí? Fíjense que es la integral de una función racional. ¿Está bien? Entonces, lo que hacemos es factorizar el denominador. ¿Está bien? Fíjense que lo factorizamos con Bhaskara y nos queda esto. ¿Está bien? Entonces, cuando nos queda eso, volvemos y tratamos de encontrar cómo separaríamos esta integral. Fíjense, nos queda esto de esta manera. El 3 lo podemos sacar como un tercio, o sea, el 3 del denominador podemos sacarlo como un tercio, una constante usando propiedades de la integral. Y por último nos queda esta integral, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer, ¿se acuerdan que en fracciones simples era tratar de descomponer la expresión a integrar en fracciones simples? O sea, en términos que tengan esta forma, ¿sí? Fíjense que este es el caso de raíces distintas. Entonces, proponemos una constante sobre u menos 2 y otra constante sobre u más 1.
Entonces, lo que hacemos es trabajar con esta suma, ¿sí? Sumamos estas dos funciones racionales, ¿está bien? Y vamos a llegar a esto que está acá, ¿está bien? Entonces, fíjense que todo esto se supone que es igual a esto que está acá. Entonces, fíjense, si u, esto es importante, si u no vale ni 2 ni menos 1, entonces vamos a poder hacer esto. Tuki, tuki. O sea, simplificamos los denominadores. ¿Por qué? Porque pasamos alguno de los dos denominadores multiplicando para el otro lado y se nos va a simplificar con el que estaba en el denominador. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo que nos termina quedando es que esto que está acá tiene que ser igual a esto que está acá. Pero por igualdad de polinomios, eso quiere decir que el coeficiente que multiplique la u tiene que ser igual al coeficiente que multiplique, en este caso, bueno, yo le puse x, pero sería u, que multiplica la u del otro lado. ¿Está bien? Y lo mismo, la constante, ¿sí? El término de grado 0, tiene que ser igual, o el coeficiente de grado 0 tiene que ser igual al coeficiente de grado 0 del otro lado. Entonces, al hacer eso, se nos forma el famoso sistema de ecuaciones, cuyas soluciones son estas dos de acá, ¿sí? Entonces, una vez que encontraron esas dos constantes, vuelven a la integral, ¿sí? Vuelven a la integral y reemplazamos el integrando por esta separación en fracciones simples. O sea, ¿se acuerdan que era a sobre u menos 2 más b sobre u más 1? En este caso, reemplazamos a y b, o sea, un tercio en a y b menos un tercio, y nos queda esto de acá. O sea, todo esto de acá es el integrando, todo lo que estaba acá. ¿Está bien? Entonces, fíjense que usando propiedades de integrales podemos separar esto en la suma de las integrales, ¿sí? Y yo adicionalmente hice un factor común, un tercio, ¿sí? Y lo saqué de la integral de las integrales, ¿sí? Usando propiedades de integración. Entonces, fíjense que estas integrales, como ya sabrán, son integrales que quedan tipo logarítmicas, ¿sí? Entonces, nos va a quedar un tercio por esta integral de acá me va a dar el logaritmo del valor absoluto de u menos 2 y esta de acá me va a dar el logaritmo del valor absoluto de u más 1. Y no se olviden de la constante de integración. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿cuál es el tema? Nosotros resolvimos la integral, pero u, ¿se acuerdan que era la variable que nosotros sustituimos? Que originalmente era seno de x. Entonces, antes de terminar la integral, o sea, antes de terminar el ejercicio, tenemos que volver a esa variable original, o sea, reemplazar u igual con seno de x. Y nos estaría quedando efectivamente esto que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que era un ejercicio, no era solo de fracciones simples, no era solo de sustitución, sino que era de las dos cosas. Es muy común que les tomen ejercicios así. O sea, ejercicios que tienen una parte que se hace por sustitución o partes, o viceversa. Y por ahí alguna que otra fracción simple puede pasar. O sea, es difícil que les tomen una integral común y corriente que solo se resuelva con un solo método. Si pasa eso, buenísimo, mejor, ¿sí? Pero digamos, estén prevenidos que puede pasar que les tomen integrales como esta, que se hacen con dos métodos, no es con uno solo. Es más, inclusive en este usamos una sustitución, una identidad trigonométrica. ¿Está bien? Bueno, vamos con la segunda integral. Era la integral de 0 a 1 de e a la raíz de x diferencial de x. Ni más ni menos, ¿sí? Y lo otro importante a destacar de esta integral es que esta sí es definida. La anterior era una integral indefinida. ¿Está bien? Entonces, aplicamos método de sustitución. Y acá viene el tema. ¿Por qué? Bueno, porque la función que vamos a sustituir, o sea, primero que nada identifiquen que esto es una composición de funciones. Eso ya suele ser un indicador para poder usar método de sustitución, ¿sí? Pero claro, el tema está en elegir quién es u. Bueno, en este caso, justamente como la composición es e a la raíz de x, ¿sí? O sea, e a la raíz de x es una composición de dos funciones. Entonces, fíjense que lo que sería el u debería ser raíz de x, ¿sí? Ahora, que más o menos eso sea una composición y que u sea raíz de x, ahora que esa sustitución funcione son cosas distintas, pero vamos a ver si funciona o no. Entonces, si u es raíz de x, fíjense que la derivada de u va a ser 1 sobre 2 raíz de x, ¿no? La derivada de raíz de x. Y el diferencial de x, obviamente. Ahora bien, si se fijan bien, lo que tenemos en el raíz de x del denominador es exactamente lo mismo que u. O sea, si vos llamaste u a raíz de x, entonces esta raíz de x también se llama u. Por lo tanto, podemos hacer ese reemplazo y nos va a quedar que el de u es 1 sobre 2u de x. Entonces, ¿qué hacemos con el 2u? Lo pasamos multiplicando para el lado izquierdo
y encontramos que diferencial de x es 2u diferencial de u. Por lo tanto, si yo eso lo reemplazo, ¿sí?, en el integrando, fíjense que nos va a quedar esto de acá, que básicamente el 2 lo podemos sacar como una constante por propiedad de las integrales, y nos queda la integral de 0 a 1, ¿está bien? Un detalle, pueden empezar que van a decir, no cambiaste los límites de integración. En realidad sí los cambié. Fíjense que como es raíz de x, el límite inferior es raíz de 0, queda 0, y el límite superior es raíz de 1, queda 1, ¿sí? Entonces parece que los límites quedarán igual. Pero si no fueran 0 y 1, ojo que podrá haber un cambio. Entonces, tenemos que resolver esta integral. ¿Se acuerdan que hemos visto en videos anteriores que las integrales que son una potencia de la variable por una exponencial de esa variable, o por un seno o por un coseno, son integrales que se hacen por método de integración por partes, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar método de integración por partes, donde, si recuerdan la regla Liate, está bien, en este caso, lo que sería la u. Lo que pasa es que como ya hay una letra u, fíjense que ahora la voy a llamar t. O sea, no voy a usar u y b, voy a usar t y db. O sea, t y b, corta, ¿sí? Entonces, recuerden, la t vendría a ser el rol de la que jugaba la u. O sea, esa que yo tengo que derivar. ¿Está bien? Entonces, voy a elegir a t como si fuera u. ¿Está bien? Y mi diferencial de b va a ser e a la u diferencial de u. Entonces, a t la derivo. Entonces, la derivada me va a quedar, diferencial de t va a ser igual a diferencial de u. Ahora, el diferencial de b lo tengo que integrar. Entonces, al hacerlo, me va a quedar que b es e a la u. Entonces, aplicamos u por b menos la integral de b de u, que nos quedaría de esta manera, ¿sí? Y fíjense que, después acá vamos a tener que aplicar la regla de Barrow, y después nos queda menos la integral de lo que sería b, ¿está bien?, por diferencial de t, o sea, e a la u de u. Y bueno, fíjense que la integral de e a la u de u es e a la u, ¿sí? En este caso, ahora le vamos a aplicar la regla de Barrow, y cuando hagamos eso, fíjense, acá yo me queda una e porque ya apliqué la regla de Barrow para esta de acá. Fíjense que si agarran esto y lo reemplazan en 1, le va a quedar 1 por e a la 1 menos 0 por e a la 0. O sea, 1 por e a la 1 nos queda, ¿no? O sea, e. Y después nos queda la integral de 0 a 1 de e a la u. Entonces, aplicando barra 1 nos va a quedar e a la 1 menos e a la 0, que e a la 0 es 1. Entonces, nos queda 2 por esto de acá. Fíjense que este menos le va a cambiar todos los signos adentro del paréntesis y nos va a quedar que los e se van y solo me sobrevive un menos menos 1, o sea, un 1 por el 2 de afuera. Listo, la integral da efectivamente 2. ¿Está bien? Fíjense, nos tomaron una integral indefinida y una definida, ¿sí? Y en los dos pasó lo mismo, no era solo una integral que se hacía con un método de integración. Tuvimos que usar en ambos dos métodos. ¿Está bien? Bueno, vamos al punto 2. ¿Se acuerdan que este punto nos pedía que encontremos una función que cumpliera esta ecuación? Y nos preguntan si podíamos encontrarla en realidad. Una función que sea continua que cumpla esa ecuación. Bueno, como podrán ver, en estos ejercicios donde se involucran funciones integrales, ¿no? Por ejemplo, la integral de 0 a x de f de t de t es una función integral, ¿sí? Del lado derecho también tenemos otra, que sería la integral de x a 1 de t al cuadrado por f de t. Cuando ustedes topen con estos ejercicios, recuerden que un buen razonamiento es el de que si a mí me están pidiendo despejar f, evidentemente necesito sacar f de esas dos integrales de alguna manera. Y como recuerdan, el teorema fundamental del cálculo nos provee una forma de poder extraer, esa función, ¿sí?, de una integral, que era a través de la derivación, justamente. Entonces, lo que hacemos es, de este lado y de este lado de la igualdad, derivamos. Y para derivar las funciones integrales, usamos el teorema fundamental del cálculo, TFC. ¿Está bien? Entonces, fíjense, para derivar la del lado izquierdo, la derivada me va a dar f de x, simplemente. Pero para derivar esta, ojo, esta es teorema fundamental de cálculo más la regla de la cadena, ¿sí? Vamos a aclararlo acá. Esto es teorema fundamental de cálculo más regla de la cadena. ¿Por qué? Porque no es derivar la función integral clásica, la integral de un número a x de f de t, sino que en este caso hay una composición, ¿sí? Fíjense que hay como una especie de cambios en los límites de integración. ¿Sí? No es de 0 a x, o de un número a x, es como de x a otro número. ¿Sí? Acuérdense que también pueden usar una propiedad que nos permite decir que si la integral de x de a a b se puede invertir poniéndole un menos adelante a la integral.
O sea, si ustedes tienen la integral de AB, la pueden escribir como menos la integral de B a A. Eso también se puede hacer, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que cuando apliquemos regla a la cadena de esto, nos va a terminar quedando, bueno, todo esto evaluado en 1 por la derivada de 1, ¿sí? Menos todo esto evaluado en x por la derivada de x. ¿Está bien? Y después nos queda la derivada de estos términos, ¿no? Fíjense que esto es la derivada de una suma. Aplicando reglas de las derivadas, ¿sí? Va a ser la suma de las derivadas. Entonces, cuando hagamos eso, fíjense que nos va a terminar quedando que la derivada de esto va a ser justamente esto que pusimos como 2x a la 15 y lo mismo con el x a la 18 más sobre 9. Y la derivada de la constante es 0, por eso no la puse más. ¿Está bien? Entonces, fíjense, todo esto va a estar multiplicado por 0. ¿Por qué? Porque la derivada de 1 da 0. ¿Está bien? Entonces, fíjense que todo esto se me va a ir. ¿Sí? Entonces, acá lo pusimos y lo único que nos va a sobrevivir del lado derecho va a ser todo esto de acá. ¿Sí? Acuérdense, la derivada de x me va a dar 1. ¿Sí? Por eso es que fíjense que acá ya no lo puse más. La derivada de x es 1 respecto de x. Entonces, nos queda esta ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es como si fuera a resolver una ecuación. F de x es lo que buscamos. Entonces, juntamos todo lo que tiene f de x de un lado, todo lo que no tiene f de x del otro. ¿Sí? En este caso, pasamos este que está acá para allá sumando. ¿Sí? Y luego, del lado izquierdo, hacemos un factor común, f de x. Y nos va a quedar esto de acá. ¿Está bien? Ahora, del lado derecho, fíjense que también podríamos hacer un factor común. Por ejemplo, 2x a la quinceava. Así nos va a quedar algo por el estilo. ¿Está bien? Entonces, acá hay algo muy tentador, que es hacer esto, ¿no? Poder se puede hacer, pero tengan cuidado que hay que aclarar que si van a hacer eso, están asumiendo que ese término nunca va a ser 0. El tema está en que en los números reales 1 más x cuadrado nunca es 0. ¿Está bien? Entonces, acá ustedes si quieren pueden simplificar tranquilamente. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, si esto hubiese sido 1 menos x cuadrado de los dos lados, entonces, cuando vayan a simplificar, tienen que aclarar que están suponiendo que x no vale ni 1 ni menos 1. Y en todo caso después ver qué hubiese pasado si x era 1 menos 1. ¿Está bien? Pero bueno, este no es el caso, así que pueden simplificar. Yo, por ejemplo, simplifiqué recién después de haber pasado el 1 más x cuadrado dividiendo. ¿Está bien? Y fíjense que nos queda un 2x a la quinceava. Que efectivamente, ¿se acuerdan que nosotros nos pedían buscar una función? Nos preguntaban si existía alguna función continua que cumpla con esa ecuación. Y sí, acá encontramos una. 2x a la quinceava. Es continuo y derivable en todos los reales. ¿Por qué? Porque es un polinomio. ¿Sí? Bueno, particularmente es un monomio. ¿Está bien? Entonces, efectivamente logramos encontrar una función continua que cumpliera esa ecuación. ¿Está bien? Y además encontramos su expresión. 2x a la quinceava. ¿Está bien? Bueno, vamos al de series. El de series, bueno, ¿se acuerdan que acá suele haber un poco de más de quilombo, digámoslo así? Porque ustedes tienen que, para ver la convergencia de una serie, hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Pero tienen que ubicarse en tiempo y espacio en qué tipo de serie es, porque las series alternantes tienen criterios, las series de términos positivos tienen otros. En este caso estamos hablando de una serie de términos positivos, ¿sí? Fíjense que el logaritmo de x es mayor a 1, es mayor a 0 para todo x mayor a 1, ¿sí? Entonces, como esta serie empieza en 2, el logaritmo cúbico ese va a ser siempre positivo, y n claramente también. Entonces estamos hablando de la serie de términos positivos. Ahora, el truco está en qué criterio vamos a usar, porque hay muchos, está criterio del cociente, criterio de la integral, criterio de comparación directa, paso al límite, está bien, hay muchos criterios para elegir. Yo en este caso les sugiero el de la integral. ¿Por qué? Por ese cuadrito que les puse que dice clave. La idea de usar el criterio de la integral es que ustedes vean esa serie y la piensen como si fuera una impropia y se imaginen si la sabrían integrar. O sea, si ustedes vieran esta serie como una impropia entre 2 y más infinito, de 1 sobre x por logaritmo cúbico de x, ¿ustedes sabrían integrar eso? Claramente, en este caso sí les conviene, porque fíjense que u, si nosotros la escribimos como una impropia, usamos la definición de impropia, y notamos que tenemos como digamos, el u y el du. Fíjense que yo les estoy diciendo implícitamente, podríamos usar una sustitución, método de sustitución. O sea, si esa fuera una integral impropia, luego de haber pasado por la definición de la impropia, donde ponemos el límite, ¿no?, teniendo infinito, etc., luego podríamos usar un método de sustitución para resolverla. U igual al logaritmo de n y el diferencial de u sería 1 sobre n.
Por lo tanto, si fuera una impropia, esto sería como una integral de tener 1 sobre u al cubo, básicamente. Entonces, más o menos uno diría, bueno, sí la sabría integrar. ¿Está bien? Y bueno, acá obviamente el criterio de la integral tiene sus hipótesis. Obviamente la más obvia es que sea una serie de términos positivos, ¿está bien? Y luego que el término general sea decreciente de esa serie. Eso en este caso lo vamos a hacer a través de la derivación. Vamos a ver que la derivada del término general, ¿sí? O sea, previamente reescrito como función en números reales, su derivada va a ser negativa para todo x mayor a 2. Por lo tanto, va a ser decreciente por definición de crecimiento de funciones. Entonces, definimos una función que tenga la misma estructura que el término general, pero de números reales, ¿sí? Acuérdense que si la función es decreciente para números reales, lo va a ser para los naturales, porque los naturales están incluidos en los reales, ¿sí? Entonces, trabajamos con esta función que vemos que es un cociente, ¿sí? Y composición de funciones derivables, está bien, desde 0 a más infinito, pero particularmente a nosotros nos interesa de 2 a más infinito, porque la serie empieza en 2. ¿Está bien? Entonces la derivamos, ¿sí? Hacemos todo el proceso de derivación y vamos a llegar a esto de acá. ¿Está bien? Fíjense que todo lo que está dentro del corchete es positivo, porque eso es un logaritmo cúbico más un logaritmo cuadrado. Logaritmo cuadrado, claramente cualquier número al cuadrado es positivo, pero el logaritmo cúbico podría ser negativo. Pero si como n es mayor a 2 en la serie, entonces no hay problemas con ese logaritmo cúbico, ¿sí? Porque el logaritmo de n es mayor a 0 cuando n es mayor a 1. ¿Sí? Entonces, esto va a ser positivo para n mayor a 2, esto va a ser siempre positivo para todo n, y esto va a ser positivo para todo n mayor a 0, o distinto de 0. En este caso, si trabajamos con números reales, está bien, todo esto, ¿sí? Va a ser positivo para todo n mayor a 0. ¿Sí? Pero como nosotros estamos trabajando con los n mayores o iguales a 2, bueno, si esta función son todas positivas, o sea, todo esto es positivo para todo n mayor o igual a 0, va a serlo para todo n mayor a 2. Mayor o igual a 2, ¿sí? Pero claro, uno dice, ¿pero cómo positivo? Si yo necesito que la derivada sea negativa. Bueno, pero si todo esto es positivo y tiene un menos adelante, en realidad es negativo, ¿sí? Fíjense, nos queda todo un término positivo con un menos adelante. O sea que todo ese término final resultante es negativo. ¿Está bien? Y esto es para todo n entre 2 y más infinito, ¿sí? Bueno, en este caso sería, vamos a ponerlo así, con el 2 incluido. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo que tiene esta forma es que ustedes acá pueden reciclar los conceptos de crecimiento y decrecimiento de funciones, ¿sí? Entonces, f de n es decreciente porque, bueno, porque su derivada es menor a 0 para todo el intervalo en el que la estamos analizando. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que acá se usaba también, digamos, en este caso no hace falta el término intermedio porque nosotros estamos viendo que esa función siempre es negativa, no importa el n mayor o igual a 2 que uses, ¿sí? Entonces, como f de n es decreciente en todo el intervalo de reales de 2 a más infinito, a n va a ser decreciente para todo natural mayor o igual a 2, ¿sí? Por lo tanto, se cumplen todas las hipótesis que pide el criterio de la integral. Por lo tanto, si la impropia converge, la serie también, o viceversa, si la impropia diverge, la serie también. Entonces, ahí nos ponemos a calcular la impropia, ¿sí? Aplicamos la definición de integral impropia para reescribirla otra vez de un límite, ¿sí? Y acuérdense que una vez que escriben el límite, esto ya es una integral común, es una integral propia, o sea, porque ahora nuestra función es continua en todo este intervalo que ahora es cerrado, desde 2 hasta a. Entonces, ahora una vez que hicimos eso, podemos aplicar todos los conocimientos de integrales que tenemos. En este caso, podemos aplicar, como les decía, método de sustitución. Vamos a hacer u igual al logaritmo de x. Por lo tanto, el de u va a ser 1 sobre x, de x. Entonces, fíjense que la integral se nos termina transformando en esto de acá. Y claro, 1 sobre u al cubo lo pueden reescribir como u a la menos 3, ¿sí? Entonces, la integral de u a la menos 3 va a ser u a la menos 2 sobre menos 2 más una constante. En este caso, hacer una integral definida, nos va a quedar u a la menos 2 sobre menos 2 entre logaritmo de 2 y logaritmo de a. ¿Sí? Aplicamos la correspondiente regla de Barrow y nos va a quedar esto de acá, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es una constante. Cuando a tiende a infinito, no tiene ningún cambio. Pero claro, esto de acá es un cociente cuyo denominador tiende a infinito, pero el numerador siempre es 1. O sea que todo esto que está acá, todo este término, va a tender a 0 cuando n tiende a infinito, ¿sí?
Entonces nos va a quedar que el límite terminando menos un medio por 0 menos 1 sobre el logaritmo de 2. O sea que el resultado es este. Pero claro, quiere decir que la impropia nos dio un número. O sea que la integral impropia efectivamente converge. ¿Está bien? Y porque integral integral, como converge la impropia, converge la serie. ¿Sí? Fíjense que es una, digamos, es una muy buena técnica cuando, o el criterio de integral es una muy buena técnica cuando ustedes identifican la posibilidad de saber integrar ese término general de esa serie, ¿sí? Pero claro, no les conviene cuando ustedes vean el término general y vean que no les sale rápidamente una posible forma de integrarlo. ¿Está bien? Bueno, listo. Vamos con el otro punto, el 4, el de polinomio de Taylor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que este ejercicio nos decía cuántos términos necesita tener el polinomio de Taylor para poder calcular esta integral con un error menor a 10 a la menos 2? Entonces, para eso vamos a tener que primero, si vamos a usar polinomio de Taylor y en su defecto también el teorema de Taylor, vamos a tener que primero indicar a qué función le voy a desarrollar el polinomio de Taylor, en dónde voy a centrar el polinomio de Taylor y el grado de ese polinomio. ¿Sí? En este caso la función es logaritmo de 1 más x. ¿Sí? El polinomio de Taylor va a estar centrado en 0 y n, bueno, n es el valor que va a depender del error. ¿Sí? Depende de lo que sea el error. Si el error es muy chiquito, el n seguramente sea bastante grande. Si el error no es tan grande, ¿no? El n puede que no lo sea tampoco. ¿Sí? Entonces, lo importante es primero darse cuenta de que nuestra función es derivable de cualquier orden en el intervalo de menos 1 a infinito. ¿Cómo podemos decir eso? Bueno, fíjense, las derivadas de las funciones logaritmos, ¿cómo quedaban siempre? Quedaban como 1 sobre lo que tenía el logaritmo adentro por la derivada de lo que tenía el logaritmo adentro. Si en este caso lo que tiene el logaritmo adentro es 1 más x. O sea que esto básicamente va a ser, todas las derivadas de este logaritmo van a ser, o sea, la primera derivada de esto va a ser 1 sobre 1 más x, ¿no? Y las sucesivas derivadas de esa función van a ser también funciones racionales. Van a ser siempre como una constante sobre 1 más x a la n. ¿Sí? Entonces, siempre les va a quedar una constante sobre algo que se anula en menos 1. Por lo tanto, esta función va a ser derivable de todo orden siempre y cuando todas ellas sean derivables. En este caso, el logaritmo va a ser derivable de menos 1 más infinito. ¿Sí? Pero bueno, las sucesivas derivadas del logaritmo también van a ser derivables en el intervalo de menos 1 más infinito. Bien, entonces, ¿cómo determinamos el n? Bueno, lo primero es entender a qué le vamos a tener que pedir que sea menor a 10 a la menos 2. A eso se lo pedimos al error. Entonces, fíjense que usando el teorema de Taylor, f de x se puede escribir como su polinomio de Taylor de grado n más el residuo. Entonces, si yo eso lo reemplazo en la integral, nos va a quedar esto. ¿Sí? Trabajando con la integral, separándolo convenientemente, nos va a quedar que la integral que nosotros quisiéramos calcular sería esta. ¿Sí? Pero la pregunta de vuelta, ¿cuál es el n? Bueno, el n va a depender del error. Y fíjense que esta integral, que es la del residuo sobre x cuadrado, probablemente se pregunten dónde fue el menos x, ¿no? El menos x está acá. ¿Sí? ¿Y por qué esta no tiene menos x? Y bueno, porque fíjense que esto acá es una suma y resta. Entonces, si el polinomio de Taylor se lleva a menos x, el residuo no se queda con nada, se queda solo con el x cuadrado del denominador. ¿Está bien? Entonces, esta integral de acá es la que va a estar relacionada efectivamente con el error. ¿Sí? No es el error eso, cuidado. Eso no es el error. El error sería el valor absoluto de esa integral de 0 a 1 del residuo sobre x cuadrado. ¿Está bien? Entonces, el problema está en que para hallar el residuo tenemos que conocer el patrón para sacar la derivada enésima. Entonces nosotros sabemos que el residuo por teorema de Taylor tiene esta forma y donde hay un z que es un valor que está entre 0 y donde vayamos a evaluar a la, digamos, a la variable. ¿Está bien? Fíjense que x en nuestro caso está entre 0 y 1. O sea que z básicamente sería un valor que estaría entre 0 y 1 al final del día. ¿Está bien? Bien, pero vamos a buscar cómo es esta derivada enésima. En este caso n más 1. Entonces, fíjense, f de x es logaritmo. La primera derivada es 1 sobre 1 más x. La segunda derivada es menos 1 sobre 1 más x cuadrado. La tercera derivada es 2 sobre 1 más x al cubo. La cuarta derivada es, ojo, menos 3 por 2, o sea, 6 o menos 6, sobre 1 más x a la cuarta. Ahora la derivada quinta es 4 por 3 por 2 sobre 1 más x a la quinta. O sea, si se fijan bien, lo que estarían viendo es que esto de acá es como, o sea, fíjense que esto es 4 factorial, ¿sí? Y esto de acá es 5.
Entonces, básicamente lo que estaríamos viendo acá es que lo que tenemos acá es como si fuera un n menos 1 factorial, ¿sí? Si la derivada fuera de orden n, claramente, ¿no? Entonces, y en el denominador tenemos 1 más x elevado justo al mismo orden que la derivada, o sea, 1 más x a la n. Y fíjense que en algunos términos aparece un más, aparece un menos y en otros no. Eso se debe a que hay un menos 1 elevado a la n que va a estar ahí presente indicando esa alternancia de signo entre algunos términos de la derivada. ¿Está bien? Entonces fíjense que la derivada enésima tiene esta forma, menos 1 a la n más 1 por n menos 1 factorial sobre 1 más x a la n. ¿Sí? Pueden poner menos 1 a la n más 1 o menos 1 a la n menos 1, como quieran. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos la derivada enésima, la vamos a evaluar en z. ¿Sí? La vamos a evaluar en z. Pero claro, necesitamos la derivada n más 1. Nosotros lo que sacamos es la derivada enésima. ¿Sí? Fíjense que esta es la derivada enésima. Y yo necesito la de n más 1. Entonces, la de n más 1, que es simplemente le sumo 1 a todo lo que tiene n. ¿Sí? Fíjense, acá le sumo 1, me va a quedar n más 2. Acá le sumo 1 y me va a quedar n, ojo. Y acá me va a quedar n más 1. ¿Está bien? Entonces, volvemos acá y fíjense que lo que nos va a terminar quedando es que la derivada de n más 1 en un x genérico es eso. ¿Sí? Pero claro, nosotros necesitamos esa derivada de n más 1 en z, que es este número entre 0 y x. Por lo tanto, reemplazamos x con z. ¿Sí? Bien, entonces tenemos esta expresión. Ahora bien, nosotros cuando vemos esta integral, cuando vemos cómo queda el residuo, porque claro, acuérdense que el residuo era la derivada de n más 1 evaluada en z sobre n más 1 factorial por x a la n más 1. ¿Está bien? No tenemos que perder de vista eso. Y acá me estoy dando cuenta de un detallecito que acá me acabo de comer el n más 1, que debería ir acá. ¿Sí? O sea, este x es a la n más 1. Ahora lo vamos a corregir en las otras cuentas. ¿Sí? Entonces nos queda menos 1 a la n, y claro, dice, pero ¿cómo menos 1 a la n? ¿No debe ser menos 1 a la n más 2? Bueno, pero fíjense, si menos 1 a la n más 2 es como poner menos 1 al cuadrado por menos 1 a la n. Menos 1 al cuadrado es 1. O sea que menos 1 a la n más 2 es como decir menos 1 a la n. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto de acá nos va a quedar como si fuera el residuo, ¿sí? Con las modificaciones que les mencionaba. Ahora bien, trabajando un poco con esta expresión, fíjense que tenemos un n factorial acá y abajo tenemos un n más 1 factorial. O sea que si por definición de factorial desarmamos el n más 1 factorial, nos va a quedar un n más 1 por n factorial, que lo simplificaríamos con el n de arriba. Y nos queda finalmente esta expresión para el residuo. ¿Sí? Bien, ahora venimos acá y tenemos que hacer la integral. Déjenme corregir el x a la n más 1. ¿Sí? Ahora van a ver que va a influir mucho. Bueno, entonces el error es básicamente el valor absoluto del residuo. ¿Sí? Pero claro, no es de cualquier residuo en realidad, es del residuo de nuestra integral. O sea, acá vamos a hacerlo bien explícito, la integral de 0 a 1. Eso va a ser el error. ¿Está bien? Entonces, esto lo ponemos así. Esto sería el diferencial de x, todo un valor absoluto. Bien, entonces hacemos esa integral, reemplazamos el residuo por lo que nosotros encontramos, está bien, y fíjense, todo lo que tiene n y no x o z sale de la integral porque es constante. ¿Sí? El z no es constante porque depende de x, acuérdense que estaba entre 0 y x. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a decirlo así, como sacar la integral del valor absoluto. Para eso acuérdense que hay un teorema que les dice que la integral del valor absoluto de la integral es menor o igual a la integral del valor absoluto. O sea que yo lo que puedo hacer es sacar la integral siempre y cuando yo ponga una desigualdad acá, ¿sí? Menor o igual. Entonces fíjense que el menos 1 a la n con el valor absoluto se nos va a ir. Después, el x, como está entre 0 y 1, va a ser siempre positivo, no va a haber problema. Y después, el valor absoluto de 1 más z a la n más 1, bueno, si z al final del día va a estar entre 0 y x, o sea, entre 0 y 1, eso quiere decir que también va a ser positivo, pero yo opté por dejarle por el momento el valor absoluto. Bien, y bueno, el e1 sobre n más 1 salió de la integral como una constante. Bien, ahora necesitamos acotar ese 1 más z a la n más 1. Entonces, recuerden, como z estaba entre 0 y x, ¿sí? Lo que hago es sumo a esa desigualdad a ambos lados 1, quedándome todo esto así. O sea, básicamente que hice, agarré acá y sumé 1 en 0, en z y en x. ¿Sí? Y ahora lo que hago es invertir la desigualdad. ¿Sí? Acuérdense que cuando ustedes inviertan una desigualdad, cambia la orientación de la desigualdad. ¿Sí? Ojo con ese detalle. Entonces nos va a quedar esto así. Y después, una vez que hacen eso, elevamos en toda la desigualdad a la n más 1. ¿Está bien? Cuando hacen eso nos va a quedar entonces que 1 sobre 1 más z a la n más 1 es menor a 1.
¿Está bien? Acuérdense que cuando nosotros queremos acotar el error, siempre tratamos de quedarnos con el valor más grande posible para evitar, digamos, para ponernos en el caso más conservador, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que podríamos decir es que 1 sobre 1 más z a la n más 1, todo es menor a 1. ¿Está bien? Está bien que el 1 más z tiene un valor absoluto, pero acuérdense que charlamos recién de que va a ser positivo si z está entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, ahí lo que vamos a poder hacer justamente es venir acá, poner, ojo, menor, porque estamos usando este resultado, ¿sí? Acá estamos usando esto de acá, y entonces esto ya no va a ser una igualdad, sino que va a ser un menor estricto. Por eso puse ahí menor. ¿Está bien? Entonces, fíjense que se nos va, es como que al hacer ese cambio se nos va el 1 sobre 1 más z a la n más 1, se transforma en un 1. O sea que solo nos queda la integral de x a la n más 1. ¿Sí? Que no sé si... sí, no, estábamos bien. Entonces, fíjense que ahora haciendo esta integral, lo que nos va a terminar quedando es la integral de 0 a 1 de x a la n más 1. Cuya integral va a ser, vamos a ponerlo así, fíjense que cuando ustedes integren x a la n más 1 les va a dar x a la n más 2 sobre n más 2. ¿Sí? Cuando apliquen la regla de Barrow, les va a quedar, x a la n más 2 sobre n más 2 entre 0 y 1. En 0 van a perder el término y en 1 les va a quedar 1 a la n más 2 que es 1, pero 1 sobre n más 2. Entonces nos va a quedar así. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar con esta desigualdad y vamos a despejar. ¿Está bien? Déjenme corregir estas cositas. N más 2. ¿Está bien? Entonces fíjense que ahora lo que hacemos es esto de acá lo pasamos multiplicando para allá y el 10 a la menos 2 lo paso dividiendo para allá. Entonces lo que va a pasar es que 1 sobre 10 a la menos 2 es 100, básicamente. ¿Está bien? Entonces nos queda que 100, o mejor dicho, que n más 1 por n más 2 tiene que ser mayor a 100. Entonces yo en este caso había despejado una cosa, vamos a acomodarla porque vamos a tener que ir probando. Pero fíjense que yo necesito que n más 1 por n más 2 sea efectivamente mayor a 100. Entonces, a ver, probemos por ejemplo con n igual a 6, a ver qué pasa. O sea, tendríamos n más 1 sería 7 y 6 más 2 sería 8. ¿Sí? Fíjense que nos queda 7 por 8, que claramente 7 por 8 no es mayor a 100. A ver, probemos con un n igual a ver si me zarpo con 8. A ver. Sí, creo que me zarpé porque, claro, 8 más 2 es 10, nos va a quedar 9 por 10. No, no nos alcanza. Fíjense, mira, 8 más 1 es 9, por 8 más 2 es 10, y esto nos da 90, que tampoco es mayor a 100. Entonces, ¿cuál sería el n con el que nos tenemos que quedar? Acuérdense que nosotros siempre necesitamos el menor n que cumpla la condición, porque nosotros nos queremos sobre mejorar el error, digámoslo así. Entonces, cuando n vale 9, está bien, fíjense, nos va a quedar 10 por 11. ¿Sí? Y 10 por 11 efectivamente es mayor a 100. Fíjense que cualquier otro n superior a 9 ya va a hacer que el resultado sea más grande todavía. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si usamos n igual a 9, vamos a corregirlo acá, n igual a 9, es el término que necesita, es el número de términos que tiene que tener nuestro polinomio de Taylor para poder calcular esa integral con un error menor a 10 a la menos 2. ¿Sí? Fíjense que es importante que presten mucha atención al enunciado. El enunciado no les pide calcular la integral. Nos les dice, calcúlenme el valor de la integral con un error menor a 10 a la menos 2. Les dice cuántos términos son necesarios para que la integral de 0 a 1, el logaritmo de 1 más x menos x, sobre x cuadrado, si no me equivoco, sea menor a 10 a la menos 2. Entonces nosotros nos preguntan el número de términos. Y bueno, el número de términos es el n, el grado del polinomio de Taylor. ¿Sí? Entonces, fíjense que ustedes tienen, en este caso, el término 0. A ver. Fíjense, el término 0 sería básicamente como que vamos a tener el término de grado 0, el término 1, 2, 3, hasta 9. ¿Sí? Entonces, como tenemos de término 0, entonces necesitaríamos, a ver, el polinomio de Taylor en 0, o sea, el logaritmo de 1 más x, fíjense que nos da, cuando x vale 0, nos da logaritmo de 1, que es 0. Después, el otro término va a ser la derivada por x. Entonces nos va a quedar esto que en 0 da 1 por x. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí van a estar escribiendo, ¿sí?, el grado. O sea, lo que nosotros acabamos de encontrar es el grado del polinomio de Taylor. ¿Sí? El n. ¿Sí? N igual a 9 es el grado del polinomio de Taylor. Ahora, pequeño detalle que me acabo de dar cuenta. Lo acabo de recordar en este momento. Fíjense que el grado del polinomio de Taylor, o sea, el grado del polinomio de Taylor es 9. ¿Está bien?
Pero claro, ¿cuántos términos tiene el polinomio de Taylor? O sea, ¿cuántos grados tienen? ¿Se acuerdan? Esto también pasaba mucho en álgebra. O sea, nosotros tenemos que el grado del polinomio es 9. Entonces, si nosotros tuviéramos que escribir un polinomio de grado 9, ¿sí? De grado 9, fíjense que tendríamos, así tendríamos la función en 0, más la derivada en 0 por x, más la derivada segunda en 0 sobre 2 por x cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a la derivada novena evaluada en 0 sobre 10 factorial, perdón, sobre 9, ¿sí? Sobre 9 factorial, sobre 9 factorial por x a la 9, ¿no? Bueno, pero claro, fíjense cuántos términos hay acá. Si uno empieza a contar del 1 hasta el 9, tiene 9. Pero no se olviden del término de grado 0. Claro, ¿qué pasa? El término de grado 0 en este caso es 0. ¿Sí? Entonces fíjense que acá habría una pequeña trampilla. O sea, formalmente el polinomio de Taylor tiene n más 1 términos. ¿Sí? Lo que pasa es que justo en este el término de grado 0 es 0. Entonces no sería un término útil, digamos, que nos cambie el cálculo. ¿Sí? Entonces, formalmente, nosotros lo que necesitaríamos sería en realidad 10 términos. ¿Sí? Lo que pasa es que como el término de grado 0 en este caso vale 0, ese término no suministraría nada nuevo. Pero si tenemos que ser formales con ese detalle, está bien, nosotros necesitaríamos 10 términos. ¿Sí? Acá por ahí esto se podría justamente digamos, malinterpretar en algunos casos, ¿sí? Porque si ustedes ponen que la respuesta en realidad es que necesitan 10 términos, eso sería lo correcto. Pero si ponen que eran 9, porque n les dio 9, fíjense que en realidad en ese caso justo les quedó bien porque el término de grado 0 era 0. Pero si el término de grado 0 no era 0, entonces no hubiese estado bien eso. Fíjense cómo era el enunciado. Vamos a buscarlo. Fíjense que dice, ¿cuántos términos del polinomio de Taylor se necesitan para calcular la integral? ¿Sí? ¿Cuántos términos? Entonces, nosotros formalmente, si sacamos que n vale 9, necesitaríamos 10 términos. Pero a su vez, también es cierto que el término de grado 0 era 0. Pero bueno, les dejo ese detallecito para que lo piensen. Pero formalmente necesitaríamos 10 términos. ¿Sí? Por más de que el término de grado 0 sea 0. Forma parte de uno de los términos. Bien. Y por último, vamos a ver la convergencia de una serie de potencias y cómo encontrar su función suma. En este caso, fíjense que tenemos una serie de 1 a infinito de n más 1 por n por x a la n menos 1. Bueno, para buscar el dominio de convergencia o intervalo de convergencia, vamos a recurrir al criterio del cociente o criterio de D'Alembert. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para eso tenemos que resolver el límite n tendente a infinito del valor absoluto de la sub n más 1 sobre a sub n por, en este caso, x a la n sobre x a la n menos 1. Recuerden que acá pueden ver que en algunos casos, depende de qué estén buscando, si ustedes buscan el dominio de convergencia o el intervalo, tenemos que escribirlo así, si quieren, ¿sí? O sea, tenemos que agregar esto en el límite. Si ustedes quieren buscar el radio de convergencia, en realidad no necesitan esta parte, ¿está bien? Lo que van a tener es esto, pero invertido. O sea, va a ser el an más 1 sobre an, ¿está bien? Entonces, vamos a trabajarlo, ¿sí? Fíjense que el an más 1 básicamente es como escribir todo esto sumándole 1 a la n, ¿sí? Entonces nos va a quedar esto de esta manera, ¿sí? Y por otro lado, fíjense que este cociente, ¿sí? Me va a terminar quedando una sola x, solo una x, ¿sí? El valor absoluto lo distribuimos acordemente y vemos qué términos son positivos, ¿sí? Entonces todos los n, al ser todos mayores a 1, van a ser todos positivos, o sea que el valor absoluto no hace falta. Y bueno, fíjense, podemos simplificar el n más 1 con n más 1 y nos queda esto así. Entonces, fíjense, distribuyo esa n en n más 2. Entonces nos va a quedar un n sobre n, que es 1, más 2 sobre n. Donde esto, cuando n tiende a infinito, fíjense que esto va a tender a 1. Y claro, el x, el valor absoluto de ese x va a sobrevivir. Por lo tanto, nos va a quedar que el límite va a dar 1 por el valor absoluto de x. Pero si se acuerdan, el criterio del cociente nos decía que si ese límite nos daba menor a 1, la serie convergía. Por lo tanto, yo lo que voy a estar usando acá es justamente pedirle a ese límite que sea menor a 1 porque yo estoy buscando dónde converge esa serie de potencias. ¿Está bien? Entonces, al hacer eso, necesito saber para qué x el valor absoluto de x es menor a 1. Y por definición de valor absoluto, eso ocurre para x entre menos 1 y 1. Por lo tanto, el intervalo de convergencia absoluta es de menos 1 a 1. Ojo,
nosotros sacamos dónde la serie de potencias converge absolutamente, pero no sabemos dónde converge a secas. Obviamente, se acuerdan que si uno saca el intervalo de convergencia absoluta, sabe dónde converge, pero ¿qué pasa? Puede ser que la serie también converja en los bordes, en menos 1 y 1, ¿sí? Fíjense que el criterio del cociente, cuando x valga menos 1 y 1, nos da que el criterio no decide, porque van a ver que el límite les da exactamente 1. ¿Está bien? Entonces hay que analizar la convergencia en los bordes. ¿Cómo? Evaluando a la serie de potencias en esos valores de x. O sea, en menos 1 por un lado y en el 1 por el otro. Cuando evaluamos a x en menos 1, fíjense que nos queda esta serie. O sea, fíjense, el único cambio fue la x por un menos 1. Es una serie alternante. Y como ustedes saben, la convergencia a secas de una serie alternante la vemos con el criterio de Leibniz, ¿sí? Acuérdense que para el criterio de Leibniz se tienen que cumplir dos condiciones. Que el término general sea decreciente y que el límite n tiende a infinito de solo la parte positiva del término general del alternante tienda a 0. ¿Sí? O sea, el menos 1 a la n no lo ponemos. Pero claro, cuando te pones a calcular el límite n tiende a infinito de la parte positiva del término general, te encontrás con la sorpresa de que el límite da infinito. ¿Sí? Fíjense que ese límite da infinito por infinito. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en este caso lo que nos está pasando es que la serie va a terminar divergiendo. Pero no va a diverger porque no se cumplió el criterio de Leibniz. Va a diverger porque no se cumplió la condición necesaria de convergencia, que es que este límite dé 0. ¿Está bien? Acuérdense, es muy importante eso. ¿Sí? La serie, por más de que sea alternante, al no cumplir esta condición, no es que, porque no cumplió esta condición de Leibniz, la serie diverge. No, diverge porque no cumplió una condición necesaria de convergencia. ¿Sí? Ahora, eso quiere decir que en el menos 1 la serie no converge. O sea que no hay que agregar corchete en ese lugar. Ahora, vemos la convergencia en 1. Pero claro, cuando ven la convergencia en 1, van a ver que el x a la n-1, cuando lo evalúan en 1, les va a quedar 1. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿esta serie va a converger o no? Bueno, como se imaginarán, también va a diverger. ¿Por qué? Porque no cumple la condición necesaria de convergencia. Si le toman el límite n tendiendo a infinito a esto les va a dar infinito. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, el intervalo de convergencia a secas coincide con el intervalo de convergencia absoluta, o sea, de menos 1 a 1. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a buscar la función suma, que esto suele ser bastante difícil de entender. Nosotros tenemos que buscar dónde converge la serie de potencias. La serie de potencias convergen a una función llamada función suma, ¿sí? La pregunta es, ¿para qué valores de x? Bueno, va a converger a esa función suma para todo x dentro del intervalo de convergencia. Pero, ¿cómo buscamos la función suma de esa cosa? Bueno, acá lo que es importante es que ustedes recuerden las series de Taylor básicas, las elementales, ¿sí? Si ustedes miran bien esta se parece mucho a la serie geométrica, a la suma se parece mucho a la serie geométrica esta. Y uno dice, ¿cómo sabes? Y bueno, porque fíjense que la serie geométrica se caracteriza porque la serie geométrica clásica, donde solo tenemos la serie de 0 infinito de x a la n, es una potencia de x enésima, nada más. Claro, en este caso no hay una potencia de x solamente, está un n más 1 y un n. Pero fíjense que ese n más 1 y n llaman un poco la atención porque es el término n más 1 por n, el anterior. Y la potencia de x es n menos 1. O sea, es como el término n más 1, después, anterior viene el n, y anterior viene el x a la n menos 1. O sea, el término n menos 1. O sea, pareciera ser que es como que agarraron la potencia de la x, que originalmente era n más 1, y la bajaron multiplicándola adelante de la x, y le restaron 1 a la n más 1. O sea, básicamente lo que les estoy tratando de decir es que pareciera ser que agarraron a algo parecido a la serie geométrica, pero esta serie empezaba, no era de x a la n, sino que pareciera ser que era de x a la n más 1. ¿Está bien? La derivaron una vez, baja el n más 1 multiplicando y se le resta 1 al n más 1 de la potencia de x. Por lo tanto, ahora queda n más 1 por x a la n. Pero pareciera ser que la volvieron a derivar para bajar la n multiplicando y restarle 1 de vuelta al n que ya estaba. O sea, esto pareciera ser la serie geométrica, solo que la potencia de x no es n, sino que parecía ser n más 1. ¿Está bien? Y parece que la derivaron 2 veces. Eso es algo que ustedes tienen que entrenar mucho, porque no es fácil de verlo al principio, ¿sí? Porque se tienen que saber la serie de Taylor básicas y después tratar de ver en qué se podría llegar a parecer esta, ¿sí? Entonces, una vez visto eso, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo hago yo para encontrar la función suma sabiendo que a esa serie de la cual la función suma converge
perdón, a cuál la serie converge, fue derivada dos veces. Y bueno, en fin, si esta es la función suma, se supone que tiene que ser derivable, ¿sí? Y obviamente, por lo tanto, continua en el intervalo de convergencia. ¿Está bien? Pero claro, para poder confirmar eso, yo lo que tengo que hacer sería decir, bueno, si al parecer a esta la derivaron dos veces, entonces yo lo que podría hacer sería integrar a esta dos veces. Si vos la integras dos veces, obviamente vas a tener que integrar dos veces esta también, a la función f. ¿Sí? Entonces, fíjense, integramos por primera vez, integramos de los dos lados. ¿Sí? Entonces tenemos que integrar una serie de potencias. Acuérdense que esta integral solo es válida en el intervalo de convergencia. Entonces, fíjense, primero que nada, introducimos la integral a la serie. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando la propiedad de... ¿Se acuerdan que cuando vieron integrales, la integral de la suma se puede escribir como la suma de las integrales? ¿Sí? Esto sería lo mismo, solo que es como una propiedad generalizada. Es como decir, bueno, si tengo muchas sumas, la propiedad se extendería a la integral de todas las sumas, a la suma de todas las integrales, perdón. Entonces, eso nos permite introducir la integral dentro de la serie. Y bueno, fíjense que n más 1 y n son constantes, no dependen de x. Entonces, salen, está bien, de la integral. Entonces, solo lo único que tenemos que integrar es x a la n menos 1. Lo integramos, o sea, le sumamos 1 a la potencia, le dividimos por eso mismo, y nos va a quedar que la integral es x a la n sobre n, y hay una constante extra, ¿no? Acuérdense que es una integral indefinida. Y esto también es importante que lo sepan. Muchas veces cuando uno ve el libro y ve el teorema original enunciado donde te dice cómo es que se integran y se derivan la serie de potencias, uno ve que justo cuando agarran una serie de potencias y la deriva, parecería ser que siempre la serie derivada empieza en 1. O sea, si la serie empezaba en 0, cuando la derivada se empieza en 1. Y a veces pasa al revés. A veces cuando uno tiene una serie que empieza en 1 y la integra, ahora la serie resultante empieza en 0. Eso no es siempre cierto. Eso depende del primer término. Entonces, fíjense que yo ahora tengo que preguntarme cuánto debería valer c para que toda la integral sea válida. Y bueno, si notamos, nuestra serie empieza en 1. Entonces uno se pregunta, ¿podría ser que la serie empiece en 0? Bueno, la serie podría empezar en 0 si esta constante se adapta al término de orden 0 de esto. ¿Está bien? Es decir, la pregunta es, si yo evalúo esto en 0, ¿me va a dar una constante a la que ésta se pueda adaptar? Es decir, si yo agarro a todo esto y evalúo en 0, ¿cuánto me va a dar? Bueno, si yo lo evalúo todo en 0, fíjense que me va a dar 1. Ah, bueno, entonces la constante podría valer 1. ¿Y para qué hacemos eso? Porque si la constante efectivamente vale 1, yo puedo reescribir a toda la serie empezando de 0. ¿Por qué? Porque esa constante da 1, y 1 es el término n igual a 0. ¿Sí? Esto es muy parecido a propiedades que usamos en álgebra en sumatorias. ¿Sí? O sea, si esto vale 1 y el término n igual a 0 de esto justamente también vale 1, entonces eso lo que quiere decir es que yo ahora puedo agarrar y dejarlo todo escrito a partir de, digamos, a partir de una serie que ahora empieza en 0. Una serie de potencias que ahora empieza en 0, fíjense. ¿Está bien? Esa es como el truquito, ¿sí? El truquito de fondo que usamos acá, para entender bien qué pasó acá, ¿sí? Entonces encontramos que... momento... Bueno, yo acá me adelanté un poquito. A ver, déjenme ver si por ahí moví una hoja de lugar. Me parece que... A ver. Me parece que sí. A ver. Acá me salté un pasito o me faltó. Bueno, entonces, fíjense, nuestra serie ahora va a empezar en... Sí, o sea, si c vale 1, ¿no? Entonces nuestra serie va a empezar desde 0. ¿Está bien? Va a empezar desde 0. Es decir, vamos a tener esto como n igual a 1, ¿sí? Fíjense que ahora lo voy a poner como con c igual a 1. Si c vale 1, entonces puedo reescribir a toda esa sumatoria con c igual a 1 como la serie de 0 a infinito, ¿sí? Es decir, esto es como si ustedes dijeran, tengo la serie, a ver, vamos a escribirlo para que se entienda, es como que digan, tengo la serie que va desde 1, ¿sí? Y justo afuera le estoy sumando el término de orden 0, el término 0, n igual a 0. Entonces yo todo esto lo puedo regir como si fuera la suma desde 0 en adelante, ¿sí? Y el A0 lo metía dentro de la serie, ¿se entiende? Eso es lo que hicimos. Bien, entonces, ahora, claro, ¿esto qué era? Esta era la primera integral, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros notamos que estaba derivada dos veces? Entonces, si yo quiero volver a encontrar la original, la tengo que integrar dos veces. Entonces, acá, esta sería la primera integral, ¿sí? Que sería la integral de f de x. Ahora, ¿qué hago?
la vuelvo a integrar. Volvemos a integrar. Entonces, ahora cuando volvamos a integrar, fíjense que nos va a quedar, ¿no? Usamos las mismas propiedades. La integral la metemos dentro de la serie, ¿sí? El n más 1 es una constante, sale de la integral. Y solo hay que integrar x a la n, ¿sí? Entonces, cuando integran x a la n, les va a quedar x a la n más 1 sobre n más 1, ¿sí? Más la constante de integración, ¿está bien? Otra constante de integración sería, ¿está bien? Y bueno, acá pasa lo mismo. La pregunta sería, si c vale, digamos, es una constante, entonces puede ser que esta serie empiece en menos 1, por ejemplo, con la misma lógica que digamos antes. Y bueno, en este caso no, pero vamos a ver por qué. Fíjense que cuando n vale 0, nosotros vamos a evaluar n igual a 0 acá para ver si el término 0 se adapta a la constante. Pero claro, cuando ustedes ven cuánto vale el término 0, le va a dar que ese término vale x. Y x no es una constante. Entonces la constante esta que está acá tiene que valer 0. O sea, básicamente para que la integral sea válida y tenga sentido, la serie sigue empezando en 0 porque el término en 0 es una potencia de x, no es una constante. Entonces esa constante la podemos poner como 0. ¿Está bien? O sea, como que esta no la necesitamos de vuelta. ¿Está bien? Y fíjense además que se nos simplifica el n más 1 con el n más 1 de arriba. O sea que la serie final es la serie de 0 a infinito de x a la n más 1. ¿Sí? Ahora, claro, uno dice, ¿y esta serie cuál sería? Bueno, fíjense que por lo que obtuvimos hasta ahora, la integral hecha dos veces de f, determinando la serie de 0 más infinito de x a la n más 1. Y bueno, fíjense que x a la n más 1 yo lo puedo escribir como x por x a la n, ¿no? Y el x lo saco de la integral, de la serie, ¿sí? Y esta que ustedes tienen acá, ¿quién es? Es la serie geométrica. Y nosotros sabemos que la serie geométrica, su función suma está bien delimitada, porque es una serie de Taylor elemental, a 1 sobre 1 menos x, siempre y cuando x esté entre menos 1 y 1, que es justamente donde nuestra serie converge. ¿Está bien? Súper importante. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que podemos hacer ahora es agarrar todo esto de acá y reemplazarlo por la función suma, 1 sobre 1 menos x, que es lo que justamente hicimos acá. Entonces, la integral hecha dos veces de f es igual a x por 1 menos x, por 1 sobre x por 1 sobre 1 menos x. ¿Sí? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nosotros integramos dos veces para encontrar la función suma, pero claro, encontramos la función suma de la que fue integrada dos veces, pero yo no quiero la función suma de la integrada dos veces, yo quiero la función suma de la que no estaba integrada dos veces. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que hago ahora es decir, bueno, una vez que encontré la función suma de la integrada dos veces, porque esa era más fácil de encontrar, fíjense que la función suma era algo parecido a la geométrica, ¿ahora qué hago? Para encontrar f de x derivo dos veces de los dos lados. O sea, voy a derivar esto dos veces y esto también dos veces. Cuando haga eso, fíjense que voy a obtener que la función f va a terminar siendo igual a la derivada segunda de x sobre 1 menos x. ¿Sí? Bueno, la derivan, ¿sí? Van a aplicar dos veces regla del cociente y van a llegar a esto de acá. O sea que la función suma de la serie original, de la que nos dieron, la que se parecía a una geométrica, pero no lo era, ahora encontramos que su estructura es esta. O sea, esta es la función suma de esa. ¿Sí? Y nos quedó que entonces nuestra serie, está bien, nuestra serie original, nuestra serie de potencias original, converge a la función suma 2 sobre 1 menos x al cubo en el intervalo de menos 1 a 1. ¿Está bien? Entonces, acuérdense de esto que hicimos. Esto es muy común en los exámenes. Les dan una serie de potencias, primero les piden el dominio de convergencia y después les dicen, encontrame la función suma. Si ustedes miran a profundidad esa serie que les dieron para trabajar, tienen que tratar de buscar algún parecido con alguna serie de Taylor básica, ¿sí? Una serie geométrica, no sé, la serie de potencias la serie de Taylor del coseno, del seno, de la exponencial, del logaritmo, ¿sí? Alguna de esas. Traten de buscarle algún parecido, búsquenle alguna similitud. Por ejemplo, si ven un n factorial en el denominador de la serie, bueno, podría llegar a ser la serie de Taylor de la exponencial, por ejemplo. O si ven que tienen x a la n sobre n, por ejemplo, y no está el n factorial en el denominador, puede que sea algo de la serie de Taylor del logaritmo. También tienen que como tratar de entrenar eso. También ese ojo, digamos, ese ojo crítico para analizar bien, llamémoslo ojo crítico, pónganle, para poder analizar bien
a qué se parece esa serie y qué le hicieron. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra serie original, que era la de 1 infinito, de n más 1 por n por x a la n menos 1, la verdad es que se parecía demasiado a la geométrica. Pero claro, se parecía demasiado a la geométrica si no hubiese estado el n más 1 y la n. ¿Está bien? Entonces, nos llamó la atención que justo aparecía n más 1 por n. Y encima la x estaba elevada a la n menos 1, que es la potencia anterior de n. Entonces, ahí hay como una especie de idea de que parecen que la han derivado dos veces. ¿Sí? Si la hubiesen derivado una sola vez, hubiese aparecido la serie de 1 infinito, por ejemplo, de n por x a la n. Ahí pareciera, se nota que la derivaron solo una vez. ¿Sí? Perdón, n por x a la n menos 1 sería. Está bien, en este caso la derivaron dos veces. ¿Sí? Pero bueno, con esto terminamos este examen. ¿Sí? Fíjense que tienen dos parciales para chusmear, este y el anterior. ¿Sí? Así que bueno, gente, les deseo muchos éxitos en este segundo parcial. Y nada, practiquen, que van a saber que con práctica sale, todo sale. Pero tienen que tener paciencia y practicar lo más posible y preguntar siempre que tengan dudas. Así que bueno, gente, nos estamos viendo en la próxima.